Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, en las pantallas de RPC Televisión, en señal de televisión abierta y a través de la plataforma de Telemetro Reporta, del Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 15 de diciembre del año 2022. Faltan 16 días para que termine este año. Muy bien. En materia internacional, en Perú sigue la crisis. El gobierno de Dina Boluarte decretó el estado de emergencia nacional. El ejército se tomó las calles y a las 8:30 de hoy, a petición del nuevo abogado del expresidente revocado Pedro Castillo, se estará llevando a cabo la audiencia en que se decidirá sobre la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, por la Fiscalía, de 18 meses para el imputado. Hubo un cambio de abogado, el nuevo abogado solicitó 48 horas para empaparse del cuadernillo, del expediente, para preparar su defensa. Le consiguieron 24 y la audiencia que iba a ser ayer se pasó para hoy a partir de las 8:30 de la mañana. Así que, entre tanto, pues los gobiernos de izquierda, dictatoriales de América Latina, se han solidarizado con Pedro Castillo en una reunión, una cumbre del grupo conocido como ALBA, la Alianza de los Pueblos, etcétera, celebrada en La Habana. Pues Cuba, Venezuela, Nicaragua se solidarizaron tanto con Pedro Castillo como con la condenada vicepresidenta argentina Cristina Kirchner. Cosas de la solidaridad ideológica. Muy bien. Reporteros Sin Fronteras, por su parte, presentó el informe sobre el estado del riesgo para los periodistas en el mundo. Y en el año 2022 aumentó, lamentablemente, el número de periodistas asesinados. Y en la región donde más periodistas asesinados hubo fue precisamente en América Latina. Los países más peligrosos, según Reporteros Sin Fronteras, para ejercer el periodismo son China e Irán. Sin embargo, el país donde hubo más periodistas asesinados en el año 2022 fue México. Esto contrasta porque las cifras habían venido disminuyendo hasta el año pasado y se respiraba un mejor ambiente. Sin embargo, factores como el crimen organizado en México y las protestas en Irán y en China, así como la guerra en el este de Europa, el conflicto entre Rusia y Ucrania, generaron un aumento de la violencia contra comunicadores sociales. Muy bien. Pasando al campo local, ahora más adelante en el programa vamos a hablar en profundidad sobre el tema. Sin embargo, hay que destacar que no llegó la hora límite a las 12 de la noche de ayer, 14 de diciembre, y no hubo acuerdo firmado entre el gobierno y Minera Panamá. El gobierno emitió esta mañana un comunicado en donde destaca, entre otras cosas, que los negociadores del gobierno estuvieron de buena fe en conversaciones con los negociadores de la minera, y sin embargo, la minera esta mañana, tempranito, lo que hizo fue presentar una nueva propuesta económica que altera o cambia lo que se había acordado a principios de este año. Entonces, el gobierno emitió ese comunicado, Flor, esta mañana, convocó a una reunión urgente del Consejo de Gabinete. No sé qué haya en desarrollo entre el momento en que, bueno, aquí hay una noticia de última hora, la minera Panamá aceptó, este es el comunicado del gobierno emitido esta mañana. Ahora hay una nota de Minera Panamá firmada por Manuel Aispurúa, en la que Minera Panamá comprende los términos generales planteados por el gobierno nacional de Panamá, a la vez que considera razonable un aporte anual mínimo de 375 millones de balboas por parte de la mina Cobre Panamá. En ese sentido, aceptamos la propuesta del gobierno, pero esta es la carta del 17 de enero del 2022. Esta es la carta del 17 de enero del 2022 en que
en que aceptaban los planteamientos del gobierno. Sin embargo, a la fecha de hoy, 15 de diciembre del 2022, es decir, 11 meses después, 12 meses después, todavía la minera no ha aceptado esa propuesta. Y por eso hay una reunión del Consejo de Gabinete que se debe desarrollar esta mañana, en donde el gobierno informará, según ha dicho en el comunicado del presidente, sobre las acciones que van a tomarse. Esa es la situación, Flor. La noche hasta las 6 de la mañana también negociando. Sí. No, y se pararon pues de la mesa. Ayer conversábamos con Fernando Aramburu Porras sobre esta situación y realmente es una encrucijada porque está de por medio el interés, por supuesto, del Estado panameño en la explotación de ese recurso que, de acuerdo con la Constitución, pertenece al Estado panameño. Pero está de por medio también una empresa internacional, una multinacional, First Quantum, que ha hecho cuantiosas inversiones en un proyecto desarrollado al amparo de un contrato ley, que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en el año 2018, sí. Y entonces por eso es la necesidad de renegociar el acuerdo para darle piso jurídico a la explotación de ese yacimiento importante de cobre, uno de los más grandes de América Latina. Entonces... Oye, esa carta que circularon, o sea, me llegó antes de terminar, nos dimos una carta de enero. Es de enero. Es de enero, sí. Pero esa carta lo que confirma, y por eso la envían, porque la circuló alguien del gobierno. Porque es 375, que Sí, aceptan lo que están negando ahora. Exactamente, o sea, ya Minera, el 17 de enero del 2022, había aceptado este aporte mínimo de 375 millones de balboas, firmado por Manuel Aisprúa. Sí. O sea, que hay una aceptación de parte de Minera, que después se hayan echado para atrás parece que es otra cosa. Ahora, ellos plantean ahí que a la vez solicitan que se brinden las protecciones necesarias. Y eso es donde está la discrepancia por parte de Minera. Ahora, hay quienes en el gobierno dicen, lo que pasa es que lo que ellos llaman protecciones necesarias tienen que ver con una serie de prebendas que terminan de reducir los 375 millones a menos dinero, porque incluyen los 375 millones los impuestos, por ejemplo. Entonces eso para el gobierno no es aceptable. Entonces ahí está la discrepancia de esta negociación. No, por eso la carta que inicialmente, miren, de verdad, cuando yo la leí hace buenas a primera, después de haber escuchado el comunicado, pensé, oye, qué bien, Minera se está pronunciando. Es un lío que Minera Panamá hable. Y lo entendemos en función de lo que ellos negocian, pero también debiesen tener una política mucho más abierta y transparente, siendo una empresa con tantos intereses. Si eso hubiese sido así, si hubiesen tenido una política transparente, estarían hablando... Porque todos los panameños deberíamos desde el momento en que esta carta se envió el 17 de enero del 2022 haberla conocido. No conocerla... Casi un año después. Sí, 11 meses después. La carta debió conocerse el 17 de enero del 2022, no el 15 de diciembre del 2022, porque si no, ya nosotros, todos los panameños, supiéramos que Minera le había escrito al ministro Ramón Martínez de la Guardia que aceptaban lo que el presidente de la República después confirmó en marzo de este año, esos 375 millones de balboas como un aporte anual mínimo, pero no se conoció. Entonces, ese secretismo dentro de algo que es un contrato es lo que está generando la suspicacia. Ese es el tema. Y mira incluso lo que publica Sánchez Cárdenas. ¿Tuviste eso, no? Abogados asesores de Minera Panamá, Arturo Hoyos. Asesor legal, Juan David Morgan. Asesor legal, Inocencio Galindo. Asesor legal, Aristides Anguizola. Asesor legal, Aníbal Galindo. Asesor legal, Eloy Alfaro. Seguro que pensarán en Panamá primero. Uy, varias gente del PRD estuvo tuiteando eso. Uy, con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Sí. ¿Cómo están las cosas que piensan? Es que ya vimos... No es normal que con nombre y apellido aparezcan todos estos abogados en redes sociales. Y cuando eso pasa, entonces a mí me encantaría comienza todo saber el mundo a quién saltar. está negociando del otro lado. Bueno, el gobierno, el Estado, una firma de abogados prominentes de Estados Unidos. Claro, pero ¿quién de Panamá? Bueno, se supone que son eso es parte de lo que varios yo creo ministros. que pero hay un punto aquí. En el equipo negociador hay varios ministros. Pero hay un punto aquí. ¿Quién está pensando en Panamá? Bueno. ¿Quién está pensando en el Estado? En que no nos comparen a nosotros con África. ¿Quién está pensando en eso? Y no es un asunto aquí de si tienes una posición
pro mina o anti mina, porque ya superamos esa etapa. No estamos hablando siquiera de los efectos ambientales, estamos hablando ahora de los intereses del Estado, del negocio, y cuánto el país va a revisar y va a recibir de ese negocio. O sea, esa es la discusión en este momento. Entonces, la pregunta es válida. Bueno, ¿están pensando en Panamá o no se está pensando en Panamá? Muy fuerte ese tuit. Oye, pero ¿estarán correctos esos números? Porque ahí está Eloy Alfaro como asesor. No, yo digo, yo leo. Y yo el leo, ministro de Comercio. Yo leo lo que escribió Sánchez es? Cárdenas, no sé. Sí, el hijo. El hijo de Eloy Por Alfaro. supuesto, todavía habría un conflicto de intereses, además tremendísimo. Sí, me parece que ahí debe haber algún... Yo por eso, yo nada más leo el tuit que puso el doctor Francisco Sánchez Cárdenas, que él debe saber. Pero de ser así... Él puso está poniendo la cara y el pecho por ese tuit. De ser así, habría un conflicto de intereses tremendo entre él negociando por la mina y el hijo negociando por el gobierno. Sin duda, independientemente de que sean... No habrá sido... de edad. Pero esa es la razón por la cual lo puso. Digo, no sé, pero me pregunto yo, ¿no? No sé. Y lo dejo para el final. El último nombre. Me pregunto yo. O sea, el doctor Sánchez Cárdenas sabe mucho. Sería bueno preguntarle al doctor Pachi Sánchez exactamente. Cárdenas si esa información está confirmada. Pero bueno. Sí, pero, por otro lado, ya vimos el secretismo en el contrato de Panama Ports. ¿Por qué esperaríamos algo diferente con la minera? Pero y ese secretismo es lo que causa... saber quién está negociándolo, exactamente. Y ese secretismo es lo que causa el problema. Sobre todo porque el gobierno en su comunicado dice específicamente que hasta las 6:16 de esta mañana... Se sentaron. No, recibieron una última propuesta. Sí, pero hasta las 6 estuvieron sentados. Y hasta las 6 estuvieron sentados. O sea, se han mantenido negociando, se han mantenido conversando, ¿no? Y la última propuesta cambia lo acordado y aceptado en enero del año, este año, a principios de año. Entonces es ahí el escollo en el tema. Porque habían acordado las condiciones laborales, habían acordado las condiciones ambientales, habían acordado las condiciones económicas y el escollo parece estar en las condiciones económicas. Sí, esa es la principal causa y razón por lo que entendemos del comunicado, que por cierto llama a un Consejo Extraordinario de Ministros hoy, y un mensaje a la nación que debe dar el presidente de la República hoy también. Y la noticia es que la minera no accedió a firmar el contrato propuesto por el gobierno, que reflejaba el acuerdo de enero de este año, sustentado en la carta que después trascendió por parte de diferentes fuentes del gobierno y que inicialmente parecía una respuesta de Minera Panamá al comunicado del gobierno, pero bueno, nos equivocamos allí. ¿Qué me preocupa? Me preocupa también el anuncio del presidente en marzo, porque si él ya ha comprometido fondos de una negociación que no estaba concluida, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de anuncio fue ese? ¿Basado en qué? Y es que, imagínate, o sea, dejar al presidente de una nación en el aire así. O sea, lo dejaron en el aire porque si eso es lo que le manda en enero, el presidente hace... O sea, entre enero y marzo pasaron 2 meses. ¿Qué pasó? En ese momento no se sabe. Como no se sabe lo que ha pasado de enero a esta fecha y es parte del problema por el cual estamos en esta discusión. O sea, ese secretismo. Decía esta mañana el diputado Juan Diego Vázquez que él que está en la Comisión de Comercio no lo conoce. Imagínate, el diputado de la Nación que está en la Comisión de Comercio, que debe estar informado sobre este asunto, tampoco no se sabe, porque este contrato después va para la Asamblea. Bueno, tenemos a Ricardo Lombana en este momento en contacto, presidente del movimiento Otro Camino. Ayer también hablamos con Lombana en el noticiero matutino de Telemetro, casualmente sobre este tema, Ricardo, y ahora estamos viendo el comunicado. Ha ocurrido que la minera no accedió a firmar. ¿Qué piensa de todo lo que está pasando, Ricardo Lombana? Buenos días. Buenos días, Atenógenes, Flor, Guido y a toda la audiencia de Cuarto Poder. ¿Me escuchan bien? Clarito, Perfecto. clarito, clarito. Quisiera aprovechar para reiterar la postura expresada el día de ayer. Son varias las preocupaciones que tenemos y que debe tener el pueblo panameño con respecto a esta situación. Prácticamente el gobierno tiene una posición o ha asumido una posición débil y de conceder frente a una operación que hoy por hoy es ilegal, es inconstitucional. A mí me preocupa sobremanera que sea el gobierno, un gobierno con tan poca credibilidad, el que esté hoy representando a todos los panameños con respecto a qué es lo que va a ocurrir
con una gran riqueza mineral y un gran patrimonio que pertenece a todos los panameños. Ya pasó con Panama Ports, que hicieron una negociación de espaldas a un país, nunca quisieron mostrarle a un país y a todos los panameños la auditoría y el documento que supuestamente sustentaba la renovación del contrato. Y ahí está, 25 años más, con quién sabe qué tipo de acuerdo bajo la mesa. El gobierno vuelve a demostrar, con el manejo que le ha dado a esta negociación, que no es un interlocutor confiable. Entonces, más allá de estar sacando comunicados, más allá de estar informando sobre qué está pasando con la negociación, el gobierno debe entender que la ciudadanía panameña merece respeto. Y el país entero sabe que el contrato es inconstitucional, que la minera está operando sin sustento legal, con la complicidad o con la vista gorda del gobierno y del gobierno anterior también, porque la decisión se da a finales del gobierno anterior. Y que esto no se trata de manejar bien una negociación. Esto se trata de que el país tiene instituciones que hay que respetar, decisiones judiciales que hay que respetar, y si se va a negociar un nuevo contrato, el punto de partida, ni siquiera un elemento de la negociación, tiene que ser bueno. ¿Qué pasa con todas las utilidades que generó la empresa durante el tiempo que el contrato no era un contrato legal, que la operación era ilegal bajo las leyes de la República de Panamá? Eso es lo primero que tendría que exigirle, y le exijo yo al presidente de la República como representante del movimiento Otro Camino y de muchos ciudadanos. ¿Qué va a pasar con esos miles de millones de dólares en utilidad que ocurrieron durante ese tiempo? Número 2, ¿qué va a hacer el gobierno para que todos los panameños tengamos la tranquilidad de que estamos representados en esa negociación? Y número 3, ¿qué va a hacer el gobierno para, de la nada, darle validez jurídica a una situación que hoy es ilegal y que hoy es inconstitucional? A mí me preocupa muchísimo el manejo que se le está dando. No creo en nada que el gobierno mencione hoy hasta que no sean hechos, y la razón por la que no lo creo es por los antecedentes. Recordemos la conferencia de prensa de la que hablábamos a Tenógenes el día de ayer en el noticiero. Hace más de un año, el presidente Cortizo, en un gran evento, anunció al país el nuevo acuerdo al cual se había llegado con la minera. Y mencionó cuál era el acuerdo, mencionó hasta cómo se iba a distribuir el dinero de las regalías negociadas que iba a obtener el Estado. Y nada de eso ocurrió. No bastó con eso. Hicieron hasta comerciales de televisión, propaganda, publicidad del nuevo acuerdo al que habían llegado. Qué gran irresponsabilidad. Así no se puede confiar. Y finalmente, esto tenemos que verlo también desde arriba. ¿Quién es el principal afectado aquí? Los miles de panameños que trabajan y viven de esta actividad, las miles de familias de panameños que viven de esta actividad, que son al final las víctimas de este limbo jurídico y de gobiernos que creen que Panamá sigue siendo una tienda o una abarrotería donde las cosas se negocian como si estuvieras negociando la compra de un paquetito de sal o algo así, cuando estamos hablando de un Estado y estamos hablando de recursos naturales, recursos minerales que valen miles de millones de dólares y que nos pertenecen a todos nosotros. Y yo no me siento representado, ni me siento tranquilo, ni puedo confiar en el gobierno de turno y en el gobierno PRD para llevar adelante esta negociación. Ricardo, ¿cuál es el daño a la institucionalidad con el hecho de que no se haya llegado a un acuerdo el día tope para llegar a ese acuerdo? Me voy un poquito más atrás antes de responderte. El daño a la institucionalidad de que en este país pueda operar una concesión minera sin contrato. Colócate en el lugar de los inversionistas que están interesados en venir a Panamá. Nosotros necesitamos generar empleo. Tenemos que atraer inversión que se ha ido.
que se va para Colombia, que se va para Uruguay, que se va para República Dominicana, que se va para Costa Rica. ¿Qué va a hacer el inversionista? Lo primero que ve el inversionista no solo es la oportunidad de negocios, sino si hay un sistema judicial, si hay reglas, si hay transparencia, si hay certeza del castigo. Y lo primero que un inversionista va a ver que aquí tú puedes operar o que aquí opera un contrato de esta envergadura, una concesión, perdón, sin contrato, habiéndola la Corte Suprema, el máximo organismo de justicia, declarado inconstitucional. Si yo soy el inversionista, y no hay que ser ese inversionista para saberlo, no voy a estar atraído. Entonces el daño institucional es enorme y se traduce en que ahuyentamos inversión, ahuyentamos la generación de empleo y seguimos poniéndole nosotros mismos la etiqueta a Panamá de país no serio, de país que no está poniéndose los pantalones largos y entendiendo que el mundo no nos está viendo de manera seria y nos está viendo como un relajo. Y el plazo, no haber llevado a un acuerdo en el plazo acordado, me parece que la negociación por ahora, porque no sabemos, el gobierno dice que hay una negociación, pero no sabemos qué es lo que está pasando, hemos visto tweets y cosas por ahí, pareciera que la empresa es la que está llevando o teniendo más peso en poner las condiciones, en poner los términos, en poner las fechas. Vamos a ver qué va a anunciar el gobierno hoy, si es que se va a dar esta conferencia o este anuncio o esta postura, pero recordemos que hasta ahora gran parte de las cosas que se han dicho en conferencia de prensa, sobre todo en cuanto a estos temas, han sido solo bombas de humo, bolsas de aire o mentiras. Pero de igual forma, Ricardo, hasta ahora nadie ha hablado este argumento y esta posición que tú estás planteando esta mañana y que desde ayer lo dijiste en el noticiero. O sea, ¿qué pasa con ese tiempo? O sea, desde el momento en que aparece el fallo que declara inconstitucional la ley o artículos de esta ley, ¿qué pasa en ese tiempo? O sea, nadie ha discutido eso. ¿Qué va a pasar con ese tiempo en el que la mina operó de forma ilegal? Y siguió ganando. Y siguió ganando dinero. Eso creo que no está sobre la mesa, por eso que es un elemento importante en la discusión que tú traes ahora a la mesa. Pero solamente que los panameños tengamos la duda de qué va a pasar con eso, ya es una muestra de la falta de transparencia con que se ha manejado el tema. Pero es que ni siquiera han dicho quién está negociando. O sea, nunca supimos quién negoció con Panama Ports, tampoco. tampoco. ¿No? Aquí no sabemos quiénes son los que negocian en representación de todos los panameños. O sea, esto es irresponsable, no solo tiene ribetes de ilegalidad lo que se está haciendo. Cuando tú eres gobierno, tú representas a una población y le debes transparencia, le debes información. Sí. Si yo hoy representara al Estado panameño y estuviera en estas circunstancias, más allá de mi postura y de la postura del Movimiento Otro Camino con respecto a la minería a cielo abierto, que esa es la discusión que tenemos que tener, lo primero que hay que mostrarle a la población es que le estamos exigiendo a la empresa que ni siquiera vamos a considerar mantenerle su operación si no negociamos un beneficio extraordinario para nuestro país, producto de toda la actividad que generó y la utilidad que generó y las ganancias que generó mientras el contrato era ilegal, es decir, desde que se dio el fallo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Dónde está eso? ¿Por qué no se le ha exigido eso a la empresa? Eso es lo primero que el gobierno debería estar planteando. Y ya yo veo por dónde van a venir los tiros. Cuando se llegue a un acuerdo poco transparente. Yo me prepararía para el siguiente escenario. Nunca sabremos quiénes negociaron, nunca sabremos qué se acordó, sobre todo las cosas que no se ponen en papel. Se firmará tal vez un nuevo contrato y que los panameños se nos querrá vender que este contrato es bueno, diciendo vamos a destinar estos recursos para los jubilados, para el IBM, para esto, y con eso tratar de marear un poco a la población y no dejarnos enfocar donde debemos enfocarnos, y es que
esta es una actividad que genera miles de millones de dólares de recursos que nos pertenecen a todos en un país donde gran parte de los panameños están pasando trabajo. Entonces, si se va a hacer una negociación, que se le saque provecho. Y tenemos que hablar también de la parte ambiental, que es muy preocupante, y de los daños irreversibles que causa la minería a cielo abierto, que nosotros estamos muy preocupados por eso también. Pero sobre eso, o sea, la minería para el movimiento Otro Camino, ¿es importante o no en el desarrollo económico del país? O Sí, sea, porque hace unos minutos Claro. decías que ustedes tenían una posición muy clara respecto a la minería a cielo abierto. ¿Cuál es esa posición? Nosotros como panameños tenemos que entender, y esa es nuestra postura en primer lugar, que el impacto de la minería a cielo abierto es de consecuencias irreversibles. Eso no quiere decir que no puede haber actividad minera, pero no puede ser decisión de un gobierno. Este es un tema tan sensitivo que implica tantas cosas que me parece que hay que entender que ningún gobierno, aunque haya ganado una elección, ¿no?, puede, por decisión de ese gobierno, comprometer a 25, 30, 50 años el patrimonio natural, el ambiente y nuestro pedacito de planeta con las consecuencias que eso tiene para nuestra economía, para nuestros campesinos, etc. Esa decisión tiene que ser producto de una discusión nacional. Y tal vez no le pongamos etiqueta o forma. No sé si será una consulta nacional, no sé si será un plebiscito nacional, no sé si será una jornada de distintas consultas a nivel nacional. Pero quien vaya a tomar una decisión como esa tiene que tener un mandato de la población. ¿Queremos hacer de la minería un eje de desarrollo nacional o un polo de desarrollo? Esa decisión no le corresponde o no le puede corresponder solo a un gobierno, porque es una decisión que compromete el futuro. Entonces, eso por un lado. Y la postura nuestra, evidentemente, es en contra de cualquier operación minera a cielo abierto, que como la que vemos en este caso, porque hemos visto las fotografías, porque hemos visto las consecuencias, porque no tenemos información sobre el monitoreo que hace el Estado, del cumplimiento de las medidas de control, de mitigación. Eso es lo más importante de nos todo. preocupa sobremanera. La postura es en contra de ese tipo de actividad. Sobre todo, tomando en cuenta, escúchese esto, tomando en cuenta que el Estado panameño, Flor, Guido, Atenógenes, aquí tumban un palo en un parque y el Estado panameño no tiene la capacidad ni siquiera de fiscalizar eso. No tenemos ni siquiera suficientes guardabosques para poder cuidar nuestros parques nacionales, ¿no? Aquí pasa de todo en términos de consecuencias ambientales en ejemplos menores. Entonces, es ridículo pensar que el Estado panameño tiene la capacidad de fiscalizar, monitorear y proteger en esta medida. Ese monstruo operación. Ahora, Ricardo, Por supuesto, entonces pongámonos serios y hablemos las Ricardo, cosas que tenemos que abordar y no en un cuartito comprometiendo el futuro de la nación, sí, Ricardo, con decisiones no transparentes sobre un tema que tiene alto impacto. a diferencia de la concesión de Panama Ports, este contrato que se logre, si se logra, con Minera Panamá, tiene que ir a la Asamblea para la aprobación porque debe ser un contrato ley, ¿no? Entonces, yo no creo que vaya a haber opacidad en cuanto a los términos que se acuerden, porque eso tiene que pasar por el tamiz de la Asamblea, independientemente de que uno piense que eso es malo o bueno. Y ahí eso será sometido a una discusión. Además, tiene que ir a una consulta pública también, de acuerdo con, porque se trata de una explotación minera que tiene repercusiones de carácter medioambiental. Entonces, solo quiero puntualizar eso porque eso es lo que establecen nuestras leyes, ¿no? O sea que yo descarto que esto no vaya a trascender públicamente, porque hay un manejo distinto del tema que, por ejemplo, en el caso de la concesión de Panama Ports. Quería puntualizar eso solamente. Sí, coincido, pero obviamente mi comentario iba dirigido, Guido, a todo lo que está ocurriendo tras bastidores desde que el contrato se declaró inconstitucional. Y el tira y jala con la empresa y qué tipo de acuerdos se están negociando tras bastidores, que no los conocemos. Si no,
¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo en el limbo? ¿Por qué ultimátums? O sea, ¿por qué tanta especulación alrededor de un tema que debería ser de cara a la ciudadanía? Sí, al final conoceremos los términos que estén plasmados en lo que se apruebe en la Asamblea, y esperamos sean beneficiosos para el Estado, si así, o cuando los conozcamos. Sin embargo, yo estoy preocupado por lo que hoy se está negociando. ¿Por qué? Porque hay cosas que se acuerdan que no se ponen en ese contrato. Y tenemos un gobierno que ya tiene suficientes ejemplos de falta de transparencia y de actos de corrupción. Entonces, la única forma de quitarnos la duda de que no se están llevando un botín para mantenerle la concesión a la empresa es que sean transparentes con lo que ocurre hoy y no solo mostrándonos el papelito del contrato cuando llegue a la Asamblea. A mí me parece importantísimo saber quién está negociando por nosotros. Totalmente. O sea, eso es lo más importante para mí en este momento, porque eso determina si es una negociación seria o no. Y si realmente se está pensando en los intereses del Estado. Puede haber conflicto de interés. Claro. Justo lo que hablábamos ahorita. Lo que hablábamos al principio. Esa es parte de la falta de transparencia. Como ya lo vimos con Panama Ports, ojo, ya vimos conflicto de intereses del ministro José Alejandro Rojas con Panama Ports. Así es. Y me preocupa un elemento adicional que tal vez no hemos considerado, que creo que debe ser considerado, y es que esta negociación se da en un momento en que el gobierno necesita plata. O sea, el gobierno está desesperado por aumentar los ingresos, por obtener más fondos. Mira por dónde está la deuda pública, mira la presión fiscal que existe. O sea, el gobierno está desesperado por obtener recursos. O y debería estar evidentemente desesperado. Eso puede llevarlos, presionarlos a algún tipo de decisión o postura en esta negociación que no sea beneficiosa para el Estado y que se enfoque más en el beneficio económico que se puede obtener hoy, pero con graves consecuencias para mañana. Y en eso también tenemos que enfocar los ojos los panameños. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Ricardo Lombana, presidente del Movimiento Otro Camino. Una pausa. Ya regresamos. Estará con nosotros también el licenciado Ernesto Cedeño. Hablar acerca de lo que está ocurriendo con el IFARU. Ya regresamos. Estamos de regreso en Cuarto Poder. Nos acompaña el doctor Ernesto Cedeño. Ernesto ha presentado una serie de consideraciones en relación con los usos que se ha dado de los dineros del IFARU, especialmente para los llamados auxilios económicos no reembolsables, que como hemos dicho acá, la filosofía que está detrás de ese tipo de auxilio es para ser utilizado por estudiantes de escasos recursos, porque el Estado y los que reciben beneficios del IFARU a través de préstamos financian ese tipo de auxilios económicos no reembolsables para las personas de escasos recursos. Sin embargo, se conoció que había hijos de diputados, personas con capacidad de crédito, siendo beneficiados con esos auxilios. Y a raíz de eso se presentaron una serie de acciones ante las autoridades y entre esas ante la ANTAI, doctor Ernesto Cedeño. Y la ANTAI, en ese desarrollo de su atribución investigativa, le solicitó al IFARU una información y, oh sorpresa, el IFARU se la negó. Alegando precisamente la ley de protección. Alegando la ley de protección de datos en la cual el ente regulador es la ANTAI. Increíble, pero cierto. Doctor Cedeño. Buenos días, bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Primero, tengo que manifestar conforme yo le doy seguimiento, como yo fui el denunciante, a ese expediente. Hasta ahora se me ha permitido verlo, analizarlo y sacarlo copia. Y uno de los instrumentos que aparece allí en el expediente es que la suma que ha erogado, bueno, el IFARU de nuestros impuestos en el rubro de auxilio económico es por un monto de hasta del 19, periodo del 19 a lo que va del 22, 74.716.801,92. Y todo lo que tiene que ver con beca, en este caso asciende a 97.890.000, un balboa. Entonces yo creo que es necesario poner en contacto este dinero. Cuando presenté la denuncia, la ANTAI hizo en lo que analizó dos tipos de investigaciones.
exigiéndole rendición de cuentas al señor director del IFARU, y también con aquello de la protección de datos. Inclusive le pidió tanto a él como al Contralor que le dieran qué personas habían tenido acceso, si se habían percatado, y estos dos han manifestado que, bueno, uno, que los contratos están en el expediente, el IFARU no tiene nada que ver con eso, y el Contralor en una reciente nota manifestó que toda la información contractual es de acceso público en el SCAFIT. Así que desde ese punto de vista no va a haber una manera para que ella pueda acceder, porque al parecer en otra hilo de investigación, interpreto yo, quería saber quién filtró una documentación de acceso de base de protección de datos a la comunidad, y tanto el director del IFARU como el Contralor ha dicho todo está en el SCAFIT de acceso público. De ahí que de pronto ha habido algún ajuste. Han comentado los medios que ya no se ven ciertos aspectos en el SCAFIT de estos los auxilios económicos. También respecto a los contratos que tienen que ver, 13 contratos muy afamados en esto de auxilios económicos, y le pidió toda la documentación la directora del ANTAI al IFARU. En la primera nota del 21 de noviembre del 2002 manifestaba que era muy escaso tiempo, que le diera más tiempo. Pero después cambió su teoría, que le diera más tiempo. ¿A que no se puede? Y el 6 de diciembre dice, no se puede. Dice, a mí me llama poderosamente la atención porque la Ley de Protección de Datos, en el artículo 18, le da esa potestad al ANTAI a buscar información. Pero no tan solamente eso, sino permite que haya sanción. Es decir, la directora del ANTAI podría sancionar a todo lo que, al que niegue el IFARU la reticencia en dar la información. ¿Por qué les traigo eso en perspectiva? Si se han usado fondos del Estado en todo lo que tiene que ver con esto de auxilios económicos, incluyendo las becas, yo creo que es importante por transparencia dar la información. A mi juicio, pudiera interpretar que algo se está ocultando. ¿Cuál es la información que necesitamos y que no violaría la Ley de Protección de Datos? El nombre de la persona, la cédula, ¿qué más? Bueno, todo lo que tiene, de acuerdo a una ley que yo estoy en desacuerdo cómo se redactó, pero es una ley de la República, es la ley 81, se podría interpretar que todo lo que tiene que ver documentación personal de una persona no debería estar en manos de particulares, no así en la mano de la autoridad. Yo le comento, yo tengo casos en la Corte Suprema de Justicia de otros aspectos, y donde he pedido en el periodo probatorio que la Corte solicite la información y la Corte lo ha hecho. ¿Y qué ha hecho la Corte Suprema de Justicia? Ha dicho, Cedeño, tú puedes ver todo el expediente, pero esa respuesta que llegó de la institución solamente es de conocimiento de la Sala Tercera, tengo casos así, por aquello de que una ley expresa manifiesta que tiene que mantenerse en reserva. Por ejemplo, todo lo atinente a lo que formó, lo que existió en la Dirección General, en Farmacia y Droga, por ejemplo, y todo lo que fortaleció un petitum, una petición para que le dé un registro sanitario, porque la ley establece que debe haber un grado de confidencialidad, pero existe esa documentación en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Un símil parecido debiera existir aquí. Es decir, toda la documentación, amén de que el 18, el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos 81 permite que la ANTAI pida lo que quiera, porque es regente y protectora, todo lo que tiene que ver con esto de la protección de datos, y sería la ANTAI la que pudiera determinar. Todas las personas pueden tener acceso al expediente, pero nada que tiene que ver con la naturaleza del ciudadano, del beneficiado en cuanto a nombre, familia, etcétera, solamente puede estar de acuerdo a lo que dice la Ley 81 de Protección de Datos, indistintamente que hablamos de fondos públicos, solamente puede tener un caso de reserva del ANTAI y los entes jurisdiccionales. Pero ANTAI en este momento no tiene mucha garra para actuar, no hay consecuencias realmente importantes por no entregar la información. Obviamente por eso la respuesta que reciben es no se puede y punto. Y cuando pueden actuar, que sí tienen cierto tipo de garra, tampoco lo hacen. Bueno, yo te tengo que manifestar, yo quiero saber qué es lo que va a hacer la directora general, porque yo vi en este medio un personal de la ANTAI yendo a la Caja del Seguro Social, ¿eh? Y estamos hablando de protección de datos. Hicieron al parecer una inspección ocular, fueron a la Caja del Seguro Social, creo que también fueron a hacer trasén, porque al parecer alguien había denunciado que lo estaban llamando para venderle o para ofrecerle algún tipo de promoción. Y yo vi, porque lo publicó el medio, que fue la dirección, de protección de datos del ANTAI a esos lugares. Yo creo que lo propio debiera hacer la directora general, mandar todo su contingente a hacer la inspección ocular, a capturar la información y sobre todo lo importante que es
Estamos hablando de manejo de fondos públicos. Estamos hablando, a mi juicio, de que pudiera haberse violado las normas de procedimiento al otorgar un asilo económico. Y entonces, si la norma jurídica permite que tanto todo lo que tiene que ver con protección de datos lo vean ahí, pero también la norma permite, la ley 33 de funcionamiento del ANTAI, dice que ellos están habilitados para investigar inclusive actos que pudieran generar en corrupción y después llevarlo al Ministerio Público conforme la resulta de la investigación. Entonces, yo creo que el ANTAI, conforme la ley 33 orgánica del ANTAI, como la ley 81 de protección de datos, tiene la facultad para investigar de una manera pronta, ágil, de manera imparcial, imparcial, y darle esperanza a este pueblo de que se van a administrar, que hay un ente de control que está funcionando y que debe jugar su papel y nos dé la esperanza a nosotros de que hay alguien que de alguna u otra manera va a controlar lo que es el manejo adecuado de los fondos públicos. Situación que de pronto he visto que la Contraloría está en pausa en algunos puntos. Entonces para mí es necesario que el ANTAI se pronuncie, que con esa misma agilidad que tú has planteado, vaya a la institución, recabe la información y le dé un informe al país si los auxilios económicos se otorgaron en buena fe, en buena ley, conforme al procedimiento establecido. Y mi opinión es que todo auxilio económico debiera circunscribirse a personas que no lo tienen, que no tenían el recurso para poder estudiar. Y si toda la línea parental, que al parecer es lo que quieren proteger, es lo que analizo yo, de que no salga en ese contrato, quiénes son los parientes de los beneficiados. Bueno, si esas personas, esa línea que debe ser parental, que debe ser de conocimiento del ANTAI, estaban en la disposición de sufragarle el dinero, los gastos, oiga, inmediatamente, porque eso, recuerda que uno de los puntos que se plantea es como el contrato minero, que te dicen una cosa en enero y después cambian. Uno de los puntos que yo escuché cuando salió la debacle de auxilio económico, y bueno, que iban a hacer, el que no se puede auxilio, lo iban a transformar en préstamo. Iban a cambiar la ley para eso. O sea, No, sí, que iban a convertirlo en préstamo. O sea, es fácil decirlo y uno dice, pero los actos administrativos no se pueden eliminar así, salvo que haya mutuo acuerdo entre las personas. Es que a veces para salir del impasse y de la efervescencia y el cuestionamiento, entonces te sacan teoría de que hay acuerdo en los mineros, te sacan teoría de que se va a transformar en préstamo y nadie nos ha dicho al día de hoy si en efecto hay una transformación de auxilio económico en préstamo, porque hay como silencio en aspecto de transparencia y de información que se le debe vertir al pueblo panameño, tanto en el auxilio económico, tanto en todos los asuntos que tienen que ver con el manejo de los fondos públicos. Entonces yo creo que es necesario que el ANTAI se pronuncie, así como el presidente. Entiendo que por el comunicado se va a pronunciar ahora, yo le ocurro que de repente es a las 6, para ver cuáles son las medidas que se van a tomar para que se manejen de manera adecuada los fondos públicos. Y la Contraloría que también juegue su papel. Es un actor controlador que a veces yo lo veo en bastante pausa el Contralor General de la República, y ante ese impasse nos toca a nosotros ejercer como ciudadanos todos la veeduría ciudadana y la fiscalización y retar al sistema para que juegue su papel. Oiga, doctor Cedeño, el argumento que esbozó el IFARU en su respuesta al ANTAI es precisamente que como usted fue, como un particular, no dice que fue usted, pero sabemos que fue usted, que un particular fue el que solicitó la investigación, que entonces usted podía tener acceso al expediente y por eso no le daba la información al ANTAI. Eso me parece realmente rocambolesca esa excusa. No, y fuera de orden. Porque el hecho de que el ANTAI obtenga la información para verificar ciertas cosas no significa que usted vaya a tener acceso a eso. Por supuesto, como pasa en la Corte Suprema de Justicia. Así es. Que dice, esa información llegó, pero Cedeño, no te puedo dar acceso a esta información porque los padres de la patria, algunos no le dicen, bueno, los padrastros de la patria, otros, bueno, los señores diputados establecieron una ley 81 y es un blindaje para dar información. Ese ítem respecto a los contratos, bueno, védenlo para la veeduría de cualquier denunciante o particular, pero que tenga acceso la gente del ANTAI y que resuelva como corresponde, pero deben darle información. Y aquí hay que rendirle cuenta al país. Hemos leído los millones que se han manejado en beca y auxilio económico y no le quieren dar informe al país en cuanto al manejo adecuado de los fondos públicos. Sí, ya nuestra producción tiene el documento en el que alegan lo que planteaba el doctor Cedeño, de que le niega la información al ANTAI, el IFARU, valiéndose de la excusa de que un particular fue el que activó la investigación y por lo tanto podría tener acceso a información sensible. Eso realmente es absurdo desde el punto de vista jurídico, plantear eso como negativa a la entidad reguladora de la Ley de Protección de Datos, que es la que solicitó la información al IFARU.
No sé si ya lo tenemos en pantalla, es la última de las que le envié a producción. Curiosísimo, miren, ahí está. Ahí está el argumento. Y llama poderosamente la atención que al principio le pide el mismo director de IFARU en la carta que le leí que le diera más tiempo para responder. Y después se sale con esa respuesta y dice, ¿sabes qué? No te puedo dar esa información. O sea, es una falta de respeto a la directora general del ANTAI y necesito un pronunciamiento efectivo. No es porque que mande un comunicado como esto que demandan en las redes sociales, que hay acuerdo y después no hay acuerdo, como el tema minero, sino que vaya a la institución, así como puso su personal en los medios de comunicación haciendo inspecciones acá del Seguro Social. Bueno, así queremos verla, sí, que recabe la información y que le rindan cuenta al país del manejo de los fondos públicos. Millones en auxilio económico y nosotros queremos como ciudadanos. Mira, tú sabes que cuando salió esto del auxilio económico se reunió la comisión del IFARU, la señora ministra de Educación hablando que se van a transformar algunos auxilios en préstamos. Han pasado los meses y ningún informe de transformación de esos auxilios económicos en préstamos se le ha dado a la nación. Es decir, a veces considero que se está pensando que el ciudadano está caminando en sus 5 minutos en los senderos del camino ciudadano. Y no puede ser que se le esté pensando que el panameño es un inadvertido, sino que es sujeto a fiscalización y no se nos va a olvidar este punto. Entonces yo creo, señores del gobierno, hagan la investigación adecuada, rindan cuenta del manejo certero de los fondos para que haya confianza y tranquilidad a los ciudadanos de que los entes de control funcionan. En este caso el ANTAI, en otro el señor Contralor, funciona, la Corte Suprema en su momento, pero necesitamos que los fondos públicos se manejen como buen padre de familia. Es una situación realmente lamentable. Ojalá la directora Elsa Fernández haga lo que sugiere el doctor Cedeño, una inspección ocular. Ya que no le dieron la información, se la negaron, ella tiene la facultad de hacer una inspección in situ para obtener la documentación que está requiriendo y que le fue negada con esa excusa de protección de datos, muy superficial, baladí, de que es que como eso fue requerido por un particular, ese particular, aquí el doctor Cedeño, pudiera tener acceso a información protegida por la Ley de Protección de Datos, y eso todos sabemos, todos los que nos agitamos en el mundo jurídico, que eso no es así. ¿Y la ley? Que él haya solicitado, haya activado la investigación, no significa que él tenga acceso a todos los datos de esa investigación. Por supuesto, como pasa en la Corte Suprema, utiliza en ejemplo que les he dado. Mira, el artículo 39 de la Ley 81 sobre protección de datos personales, que algún día yo pienso que eso se tiene que modificar, hasta periodistas han tenido problemas con esto, cuando suministran información. Dice, se considera infracción leve, le llama infracción leve, no remitir o informar a la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, dentro de los plazos requeridos, la información del ordenado en esta ley, su reglamentación y cualquier otra disposición normativa. Eso quiere decir que el director del IFARU, en mi concepto y de acuerdo al artículo que le leí de la Ley de Protección de Datos, ha cometido una falta. Esto es claro, de acuerdo a lo que se interpreta de la norma que le dije, y me parece a mí que la que debe aplicar la sanción correspondiente, llevarlo, inclusive la norma te habla cuando son cosas así de falta leve, debe pedir a ese señor, al infractor, al supuesto infractor, que llegue a su despacho para exhortarlo y combinarlo a que se ajuste al procedimiento legal establecido. Yo no sé si la señora directora lo va a hacer. Lo que yo sí sé es que hay normas jurídicas que se deben cumplir. Lo que yo también sé es que existe una ley 6 de transparencia y que también sé que los impuestos de los panameños, el ciudadano quiere que se administren de una mejor manera, a manera adecuada a todos por igual y que se respete la voluntad ciudadana. Entonces, y que los políticos y personas que tienen familiares que quieren estudiar y que tienen los recursos adecuados, bueno, que se bajen del bus como nosotros. Muchos estudiamos estudios superiores a punta de préstamos. Entonces no puede ser que una persona que tiene algún tipo de entronque, algún tipo de padrino o apoyo, entonces quiere obviar el camino del préstamo que los seres vivientes aquí caminamos para tratar de superarnos y busque el apoyo del auxilio económico de una manera certera porque tiene el contacto político. Eso es una falta de respeto y necesitamos que los entes de control digan, ¿sabes qué? Esto se acabó y lo erogado de una manera incorrecta va a tener que reincorporarse al erario y para eso necesitamos el informe que corresponde a los ciudadanos. Muy bien. Muchas gracias, doctor Cedeño. Vamos a un cambio y regresamos con la parte final de Cuarto Poder.